Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Susana Rodríguez. Soy vicepresidenta regional para Madrid de la British Chamber y directora general de negocio de Savills Aguirre Newman. Bienvenidos todos a esta sesión. Quiero en primer lugar agradeceros vuestra presencia en este seminario que ha despertado un enorme interés entre nuestra audiencia. Gracias, por supuesto, a nuestro patrocinador Kroll y a nuestro colaborador Omnicom PR Group, que han hecho posible este evento. Permitidme una breve introducción sobre la Cámara de Comercio Británica en España. Somos una institución con más de 100 años de existencia y la única organización empresarial independiente hispano-británico cuya misión es, por una parte, el fomento del negocio de inversión entre empresas británicas y españolas, el desarrollo de acciones que incrementen ese negocio y la visibilidad de nuestros más de 300 socios y la defensa de los intereses de nuestros socios y el diálogo, facilitar el diálogo también entre nuestros socios y los gobiernos. Tenemos, como os decía, más de 300 empresas asociadas que participan de la actividad que la Cámara lleva a cabo en sus sedes de Madrid, Barcelona y Costa del Sol. Y además somos miembros de una red de más de 100 cámaras británicas presentes en el Reino Unido y en el resto del mundo que nos conecta con negocios de un gran número de países. Sobre la sesión os quiero contar que es sobre una temática pues, muy actual, que cada vez está más presente en la vida empresarial a la hora de desarrollar estrategias de marketing y comercialización, así como a la hora de expandir los negocios. En los últimos años, los influencers se han convertido en parte integral del escenario comercial para cualquier negocio o para cualquier marca que se dirige al público en general. Como sabéis, ejercen un enorme poder de atracción entre sus miles, cuando no millones de seguidores, no solo a nivel reputacional, sino también como herramientas de marketing para empresas y productos. Yo creo que todos somos conscientes de que se han convertido en una forma más de marketing muy atractiva y muy potente. Usar influencers como estrategia de venta puede ser efectiva cuando se tienen los mismos valores que la marca a la que se representa. Y por ello las empresas deben tener esto muy en cuenta a la hora de seleccionar el estilo de vida y la imagen de ese influencer que los va a representar. Por ello, consideramos que es muy necesario conocer los riesgos y ventajas que lleva aparejado la utilización de influencers a la hora de promocionar nuestra marca, producto o empresa. Todos estos detalles los van a abordar los expertos en la materia que nos acompañan hoy. Tenemos a Ignacio Cortés, Managing Director de Forensic Investigations and Intelligence de Kroll. Hola, Ignacio. Le acompaña Fernanda Restrepo, gerente de los servicios de Forensic Investigations and Intelligence, también de Kroll. ¿Qué tal, Fernanda? Hola a todos. Y luego tenemos, por la parte de Omnicom PR Group, os presento a Mónica León, PR Digital Director. Buenas tardes, Hola. Mónica. ¿Qué tal? Y a Susana Jiménez, Influencer Marketing Team Leader. Hola, buenas tardes. Para los que estáis conectados, podéis hacer llegar vuestras preguntas al panel de expertos a través del chat, que luego serán respondidas al final de la sesión en la parte que hemos reservado para el Q&A, que coordinará mi compañera en la Junta de Gobierno, Mariana Espata. Y con esto doy paso a la sesión y comenzamos el webinar. Adelante. Pues muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, gracias, Susana. Gracias, Ana, gracias, Mariana, y gracias a la Cámara
a British Chamber of Commerce por esta invitación. La verdad es que es un placer y honor para nosotros. Gracias, Omnicom, Mónica, Susana, por estar el día de hoy con nosotros como presentadores de este webinar. Y gracias a todos ustedes, vosotros, por estar el día de hoy con nosotros para hablar de un tema que yo creo que lo ha resumido muy bien Susana. La verdad es que, Susana, has hecho una explicación brillante. Has hablado de que es un tema actual, el tema de los influencers, que está en la vida empresarial. Has hablado de la expansión de las compañías utilizando el uso como herramienta de marketing de los influencers. Has hablado del escenario comercial, poder de atracción, herramienta de marketing, estrategia de ventas. Y lo que has comentado también muy bien es la parte de los valores, es la marca que uno representa. Entonces, claro, el gran dilema que nos tenemos que hacer es, y creo que todos nosotros nos lo preguntamos todos los días, ¿no? Que vemos el tema de los influencers y que seguimos a los influencers y que muchas veces pues les consideramos como casi como dioses, ¿no? Y permíteme que abra una palabra un poco que quizás no aplique, pero sí los tenemos un poco endiosados, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué riesgos, o las empresas conocen los riesgos que pueden impactar en una marca de una empresa por el uso inapropiado de un influencer, o dicho de otra manera o al revés, o el uso de un influencer inapropiado? Creo que son los dos aspectos que nos tenemos que preguntar. Y claro, ahí entras en la gran disyuntiva, es el riesgo está, pero es que esta forma de marketing, como muy bien comentó Susana, cada vez más es usual en todo el mundo, pero puede conllevar un impacto negativo a gran escala. Y entonces, ante este gran dilema, vamos a tratar de explicar pues, los riesgos de los influencers en el mundo actual. Y para tal fin, en Kroll hemos determinado estos 4 aspectos. El primero es qué tipo de influencers existen, qué impacto de la industria existe, los riesgos asociados, y cómo se identifican esos riesgos utilizando herramientas y metodologías de Data Analytics. Y posteriormente entraremos a explicar de una manera práctica lo que anteriormente les voy a explicar de una manera teórica. Y para tal fin lo explicará Fernanda Restrepo, que está conmigo también el día de hoy. Entonces, en este slide hicimos una encuesta en Kroll, en las investigaciones que hacemos para la industria de Fast Moving Consumer Goods, FMCG, que trabajan con mayor cantidad de microinfluencers, 41%, y mid-tier influencers, 34%. Efectivamente, países como Reino Unido posee la mayor cantidad de compañías trabajando con macroinfluencers, y Emiratos Árabes Unidos, en cambio, la mayor proporción con mega influencers. Ahí abajo tienen ustedes en el cuadro qué significa o cuántos son los seguidores de nano influencers, micro influencers, mid-tier influencers, macro y mega influencers. Y otro tema que también nos preguntamos es las tendencias de los últimos años contratados en cada país. Y sí, efectivamente, España está en un ranking importante, y como tal, las empresas en España pues tienen que abordar el tema de los influencers pues de una manera bastante activa. Y como comentaba también Susana, y lo explicó muy bien, es que la industria de los influencers es una industria boyante. En términos económicos, podría generar en torno, en encuestas que tenemos, de 15.000 millones de dólares el año que viene, en el 2022, a nivel mundial. Entonces, esto no es banal, esto no es menor, esto es una gran industria que lógicamente pues tenemos que considerar, pero también tenemos que identificar los riesgos para que no, como dije anteriormente, no nos impacte negativamente en nuestra marca. Siguiente slide, por favor. Bueno, ahí ven ustedes el impacto de la industria en el costo y beneficio medio por influencer y país. Ahí ven ustedes como Italia, Países Bajos, Irlanda, pues son los países con mayor coste por influencer al año, medido en dólares americanos. Okay. En España prácticamente está muy similar a la media global 22.000 dólares, España 24.000, y el beneficio de la mejor experiencia con un influencer
el incremento en las ventas, pues ahí lo tienen ustedes, Francia, Emiratos Árabes y España también está en un buen ranking por encima también de la media global. En temas de presupuesto de marketing en influencers, pues está incrementándose significativamente y, repito, la importancia de los influencers pues es muy representativa. Y ahora vamos a hablar ya de los riesgos. Bueno, en tema del impacto de la industria, cuanto mayor volumen de influencers hay, mayores riesgos hay. Hicimos una encuesta del impacto negativo causados por los influencers y, bueno, pues aquí tienen ustedes un gráfico en el que es claro, en el que ninguna 16%, es decir, ninguna incidencia negativa, pocas 27%, pero sí tienen un 35%, algunas y varias 24%. Es decir, el riesgo indiscutiblemente existe y hay que abordarlo. Aquí la pregunta importante, en nuestra experiencia en la prevención de riesgos, en el tema reputacional, identificación, es cuándo hay que hacer este análisis del riesgo. Hay que hacer una etapa temprana, lo que podría ser comportamientos potencialmente perjudiciales, o se hace una etapa más posterior. Aquí lo que tenemos que pensar es cuándo hacerlo. Desde nuestro punto de vista hay que hacerlo desde una óptica temprana. ¿Por qué? Porque aporta una verdadera ventaja para sus clientes en el ámbito del marketing, pero también, como dije anteriormente, puede tener un impacto significativo, negativo a gran escala. Siguiente slide, por favor. Seguro la mayoría de ustedes coincidirán conmigo y seguramente hayan visto, desgraciadamente, alguno de estos riesgos en vuestras marcas. No voy a entretenerme mucho porque luego en el caso práctico lo van a ver detallado y cómo se puede identificar, pero tenemos seguidores falsos, creación de cuentas falsas que aumentan el número de seguidores, pero no el impacto en el sujeto. Tenemos claramente conductas no profesionales. ¿Cuántas veces hemos visto que nuestra marca influencers están utilizando un lenguaje no respetuoso, un uso de malas palabras, incluso insultos, un fanatismo, intolerancia, muchas veces expresiones, apoyos políticos, religiosos extremistas, violencia, contenido ilícito, ciberbullying, agresividad, imágenes explícitas, ilícitas en muchos casos también, utilización no apropiada de productos, críticas a la industria, críticas a la marca, colaboraciones con competidores en el pasado y ahora con COVID, que es la difusión de contenido falso o conspiratorio en una pandemia que, como no hace falta decir, del COVID-19. Y entonces, hasta esta situación, la pregunta que nos tenemos que hacer como compañías, todas las compañías, es, oiga, ¿qué análisis tengo que hacer de los riesgos y cómo puedo identificarlos? Para tal fin, nosotros pues, siempre proponemos estas 4 fases. Primero es identificar o analizar los perfiles sociales actuales y pasados, que de alguna manera nos referimos a la reconstrucción de la totalidad de la huella digital, lo que es el digital footprint del influencer. Posteriormente, tenemos que analizar la reputación, es la verificación de los acontecimientos relativos al influencer directa o, como comentamos, indirectamente en el ámbito nacional e internacional. Es decir, estos son, pues lógicamente, un entorno, un ámbito global, internacional. Un tema importante, lo que es el risk assessment, es decir, el análisis de los riesgos potenciales, la evaluación de los riesgos para proteger la reputación de la marca y mantener el control. Es lo que se denomina en el argot de riesgos un risk assessment, en el que identificas el riesgo y el control mitigantes para tales riesgos, para pasar de riesgo bruto a inherente o residual, y los controles legales, búsqueda de sanciones impuestas al sujeto en caso que aplique. Y para todo esto, para todo el tema de la reconstrucción, la reputación, la identificación de los riesgos y los controles, pues existen herramientas, metodologías, procedimientos analíticos avanzados para identificar, repito, este tipo de situaciones. Esto queda muy bonito en el papel, pero ahora van a ver ustedes un caso práctico que les va a contar
Fernanda Restrepo de mi equipo, de nuestro equipo, para que vean ustedes esto, cómo lo podemos ver en un caso real. Adelante, Fernanda. Fernanda, ¿es posible que estés en mute? Sí, creo que justamente era lo que estaba pasando. Bueno, en realidad me parece que lo más importante es hablarles de que cuando uno contrata el marketing de influencer, no se está contratando un marketing en donde uno le va a decir al influencer lo que tiene que hacer. Cada vez es más importante para los seguidores, para el público, para el consumidor, que lo que el influencer haga, diga, recomiende, sea lo más auténtico posible. Al contratar a un influencer, se está contratando a alguien que ya tiene su propia marca, sus propios valores. Entonces, la idea un poco es que la empresa vea si los valores de este influencer en realidad son similares a los valores de su propia marca, y al utilizar este influencer va a crear un contenido que va a ser interesante para los seguidores, que va a ayudar a su marca a que sea conocida ante consumidores nuevos que no la habían conocido en otro momento, y entonces tratar de crear una combinación que sea positiva tanto para la influencer como para la marca, la empresa y para el consumidor también. En uno de los estudios que dice la revista Variety, el 86% de las mujeres a nivel mundial utiliza Instagram y redes sociales para buscar recomendaciones para comprar cosas. Entonces, el influencer se vuelve una herramienta, una de las mejores herramientas para que la marca pueda vender. Para entender si los valores de este influencer verdaderamente están alineados con los valores de nuestra marca, entonces se hace un estudio no solamente del contenido, del último contenido que ha compartido el influencer, sino entender un poco mejor el perfil de esta persona, entender mejor cómo a la historia del influencer dentro de su social media, si el influencer ha cambiado, cómo interactúa con sus seguidores, si el perfil del influencer va acorde con la marca que se quiere vender, con el producto que se quiere promocionar. Entonces, por esto un poco, en un caso práctico, como ejemplo de las cosas que solemos hacer y que nos suelen solicitar clientes para poder entender si estos influencers van acorde con sus valores, es entender un poco el perfil, qué es lo que hacen, en qué están especializados, si hablan mucho de un tema o del otro. Este caso es totalmente ficticio, escogimos a Rembrandt un poco para no escoger a ningún influencer específico, y bueno, se da un poco la idea de cuál es el perfil del influencer. No puedes seguir. Y entonces, además, se hace un análisis total, desde todas las plataformas de redes sociales, cómo las utilizan, cómo interactúan, porque no solamente es importante lo último que han hecho o el hecho de que ahora tienen 1 millón de seguidores y entonces ahora es importante lo que dicen. No es tan así, porque en general en las redes sociales existe lo que se llama el cancel culture, en el que si alguien dice o hace algo que vaya en contra de los valores en general, entonces suele haber como que se cancela a ese influencer. Y eso puede afectarse no tanto las cosas que se hacen al día de hoy, sino cosas que han hecho en su historia. Entonces se hace un poco de cómo ellos interactúan con sus seguidores, cómo lo han hecho, si han cambiado a lo largo del tiempo. Y bueno, como comentaba Ignacio hace un momento, o sea, otro de los riesgos que estamos hablando un poco de tener el influencer es que a veces puede utilizar contenido explícito, puede no solo interactuar de una forma agresiva con seguidores, pero un poco es
la misma empresa la que tiene que decidir con lo que está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo, porque más que nada el interés es encontrar un influencer que tenga los mismos valores de tu marca, que pueda representarte la mejor manera posible. Y bueno, esto es otro de los ejemplos y más que nada es eso, un poco entender no solamente lo que hace el influencer ahora, sino entender su perfil, que si es un influencer de especialidad, o sea, un influencer tal vez que solamente habla de productos tipo maquillaje o de cabello, o si es un influencer más de entretenimiento, si es un influencer que tiene muchísimos seguidores, como estaba hablando Ignacio, de mega influencers, de micro influencers. Porque todos tienen su perfil diferente y todos tienen sus valores diferentes. Entonces, más que nada, el interés para la marca, para la empresa que está buscando un influencer es entender qué es lo que hacen, si estos valores de este influencer van con mi marca, más que nada porque se está contratando a la marca de este influencer y lo que hace este influencer, porque la idea no es cambiar lo que hace el influencer, sino utilizar el hecho de que tienen ya este grupo de seguidores, esta marca, esto que le gusta a la gente, para poder crear un partnership entre el influencer y nuestra empresa. Sí. Ya. Y bueno, finalmente ya la parte que estaba comentando Ignacio es que además no solamente es importante lo que hacen dentro de las redes sociales, sino también un poco ver lo que hacen fuera de las mismas, porque todo esto puede afectar positiva o negativamente a nuestra marca. Ahora me gustaría presentar un poco a mi compañera Susana de Omnicom PR Group para que hable más desde la perspectiva de marketing, la parte de los influencers y su relevancia. Muchas gracias. Va a comenzar mi compañera Mónica con la primera parte de nuestra presentación y luego ya retomaré yo. Así que cedo la palabra a Mónica. Sí, vamos a compartir la presentación. Perfecto. Vale. Nosotras llevamos ambas muchos años ya trabajando en marketing de influencia. Estamos 100% alineadas, sobre todo con ciertas cosas que estaba comentando Fernanda ahora, sobre todo el potencial que tienen los influencers. Es cierto que hay riesgos y por eso es muy importante hacer una buena selección y trabajar bien, también ponerse en la piel de los influencers, algo que muchas veces cuesta tanto a los profesionales que trabajamos con los influencers como a las propias marcas, que en muchos casos no están acostumbradas a trabajar con marketing de influencers o quieren utilizarles como un soporte publicitario sin tener en cuenta las características que tiene. Entonces, por nuestro lado, vamos a ir bastante rápido haciendo una primera introducción sobre por qué creemos que es positivo trabajar con influencers, cómo trabajarlo y luego un poco trabajando con influencers. Entonces, de cara a por qué trabajar con influencers, simplemente muy rápido hay que tener en cuenta que el marketing de influencia siempre tiene que estar adaptado a las tendencias, a la actualidad y a todo lo que demanda el consumidor, teniendo en cuenta a qué target nos dirigimos en cada campaña, qué características tiene. No es lo mismo ir a un público más adulto que a un público joven. Tenemos que buscar en cada caso los influencers que más se adaptan a ese target que las marcas están buscando en una acción concreta. Y bueno, sabemos que en general los consumidores buscan identificarse con marcas que les tengan en cuenta, que les hablen a ellos y que les respeten, trabajar con marcas que ellos consideren honestas, transparentes y coherentes, que les empoderen, que les hagan sentir protagonistas de lo que está pasando, que les ofrezcan contenido y experiencias realmente relevantes, que se encuentren con productos que les ayuden a tener un estilo de vida más saludable y que encajen con la conciencia de un mundo más sostenible. En base a todo esto, generalmente los consumidores escogen a qué influencers siguen
en base a todo esto, y es en ese momento en el que las marcas tienen que encajar con esos influencers y con esos valores que quieren transmitir a través de ellos. Porque al final, por mucho que ahora hablamos de influencers en el entorno digital, con miles, millones de seguidores, técnicamente los influencers no se limitan al entorno digital. Es decir, un influencer también puede ser un actor, puede ser un presentador de televisión, puede ser un deportista, puede tener una vida offline, por así decirlo, más allá de su poder online. Incluso dentro del mundo de las relaciones públicas siempre hemos hablado de líderes de opinión, incluso ciertos medios o ciertos periodistas son en sí mismos influencers y dentro de su vertiente digital son influencers a nivel digital. Y al final un influencer es cualquier persona que por la experiencia, por la credibilidad, por el contenido que genera, por la afinidad que tiene con su audiencia, nos ayudan a generar cierta reputación a las marcas a la hora de hacer ese partnership y de trabajar con ellos para ganar notoriedad y conseguir situar a la marca o a la asociación en el lugar en el que queramos. Hay que tener en cuenta, por tanto, que los medios también están en digital, que ciertos medios y ciertos periodistas también pueden actuar como influencers en determinados momentos. Y que a la hora de trabajar con influencers podemos trabajar de forma ganada o de forma pagada, igual que los medios. Nosotros siempre recomendamos la forma pagada, por así decirlo, aunque sea simbólica, porque eso nos permite a la hora de trabajar con ellos tener cierto control sobre lo que van a publicar, tener ciertas guidelines, que es algo que acota muy bien pues todos los riesgos que venían comentando nuestros compañeros de Kroll. Entonces, desde Omnicom, ¿cómo trabajamos el marketing de influencia? Vamos a ir muy rápido simplemente sobre los pasos que nosotras cumplimos en todas las activaciones para hacer una activación correcta. En primer lugar, recibimos un briefing de lo que quiere el cliente, lo que quiere la marca, y hacemos un proceso de brief para entender exactamente qué es lo que están buscando. Buscamos una idea creativa asociada a esa activación de influencers para conseguir que, como en cualquier campaña publicitaria, entre por los ojos, por así decirlo, lo que van a crear, y seleccionamos los perfiles. Dentro de esa selección de perfiles entra el hecho de tener en cuenta todos estos riesgos que comentaban los compañeros de Kroll para seleccionar realmente influencers afines a lo que estamos buscando, teniendo en cuenta que si vamos a tratar con ciertos influencers que puedan ser considerados polémicos por X o por Y, pues a lo mejor no es lo que le interesa a la marca, o incluso hay momentos en los que realmente las marcas quieren trabajar con esos perfiles polémicos en función de cuál sea el concepto creativo y del ruido que quieres hacer, incluso en un momento dado, conociendo los riesgos, puede ser interesante también asociarse con gente que pueda ser considerada incluso polémica para un target a lo mejor más adulto, pero no para un target joven, si es al que te diriges, y como nos encontramos con muchas marcas últimamente. Luego, por otro lado, marcamos los KPIs que necesitamos medir con cada activación. Entramos en la fase de negociación con los perfiles y con el cliente. Y ya pasamos al envío de productos, al brief que se le da a los influencers, a cerrar un contrato con ellos para tener bien atado lo que van a hacer. También un poco con esa prevención de que si pasase cualquier cosa, que sí que es cierto que no suele pasar, en ocasiones puntuales puede haber algún problema con los perfiles, pero sí que es cierto que en los últimos años los influencers son cada vez más profesionales y hay gente que realmente es encantadora y da gusto trabajar con ellos. Pero bueno, siempre está bien tener un contrato para que en caso de que haya cualquier riesgo, pues esté todo atado, tanto por parte de la agencia como por parte de la marca. Y luego hacemos un poco el seguimiento de campaña, oye, tienes que publicar esto tal día, a tal hora, compartir los resultados con el cliente y hacer un poco pues todo ese trabajo de reporting. A la hora de identificar los perfiles, al margen de la identificación que estaban contando los compañeros de Kroll o de una identificación que se pueda hacer a nivel de riesgos, un poco más a nivel de usuario, de realmente bucear bien en quiénes son esos influencers que han venido publicando, si han publicado con la competencia y a lo mejor no te interesa en un momento dado trabajar con ellos,
Siempre tenemos en cuenta una serie de criterios pues, de cara a que los influencers cumplan el plan de difusión que queremos hacer, que sean afines a la marca y a la campaña que vamos a trabajar, a los KPIs, pues por ejemplo que tengan un buen nivel de engagement si lo que queremos es conseguir engagement con la campaña, que tengan una audiencia potente si lo que queremos es conseguir awareness, si lo que queremos es llegar a mucha gente, y también el presupuesto, porque obviamente si tenemos un presupuesto pequeño pues no vamos a poder trabajar con un influencer que tenga millones de seguidores, pero a lo mejor hay un microinfluencer que realmente es muy afín a esos valores y que nos puede funcionar también muy bien. Entonces, en general, tenemos en cuenta el target, el engagement y también hacemos un poco ese análisis para valorar esa credibilidad del perfil pues de cara a seguidores falsos, etc. A ver, perdona. Luego, en la parte de negociación, nosotros desde Omnicom nos encargamos de contactar con los perfiles, con su representante o agencia de representación en algunos casos, cerramos el pool de influencers con el que vamos a trabajar, les brifeamos para marcarles líneas rojas de lo que considera una marca que en ese caso se puede decir o no se puede decir. Firmamos ese contrato y también hacemos una supervisión del contenido, es decir, somos un intermediario a la hora de que el trabajo que hace el influencer cuando le llega a la marca ya ha tenido un filtro previo. En muchas ocasiones nos encontramos con contenido que decimos, mira, esto no lo vamos a compartir porque no has cumplido esto y esto, lo tienes que repetir. Entonces también el hecho de tener una agencia como Omnicom en el proceso pues también asegura un poco que vamos a estar velando por esos posibles riesgos y porque el contenido pues esté lo mejor posible. Y dentro de todas las acciones que hacemos de influencers siempre trabajamos un storytelling para que, como comentaba antes Fernanda, el mensaje que trasladen los influencers siempre sea lo más creíble posible, que no sea súper impostado y que estemos poniendo en boca de los influencers algo que suene muy comercial porque le va a chocar a su audiencia. Entonces tenemos en cuenta eso para que los influencers hagan suyo el mensaje que queremos trasladar, marcando unos objetivos concretos, un estilo de publicación, un tono que sea afín al de la marca y también afín al del propio influencer. Se calendariza todo para que todo se publique cuando más nos interese y cuando mejor vaya a funcionar. Y hacemos esa revisión, salvo que estemos hablando, por ejemplo, de una organización de una experiencia o de un evento en el que le damos un poco más de libertad a los influencers para que publiquen lo que quieran con cierta naturalidad, pero habiendo hecho esa selección de perfiles que sabemos que no van a publicar nada fuera de lugar. Y a nivel de KPIs, muy rápido, pues un poco lo que comentábamos, generalmente trabajamos en base a conseguir engagement, a conseguir impresiones, alcance, views, incluso hay momentos dados en los que queremos conseguir conversiones o queremos conseguir tráfico con ayuda de influencers y siempre marcamos todos estos KPIs a la hora de trabajar con ellos. Y a partir de aquí, os cuenta Susana un poco nuestras conclusiones en base a nuestra experiencia. Sí, bueno, la verdad es que ya lo han comentado todos mis compañeros, pero uno de los puntos importantes, sin duda alguna, es el de la detección de esos perfiles y la búsqueda de esos perfiles afines, que es un trabajo del día a día. Al final tú detectas una serie de perfiles que pueden encajar en tu pool, trabajas con ellos y a lo mejor no tienen los resultados que tú esperabas y entonces ese pool vuelve a estar abierto, tiene que ser algo vivo. También puede pasar que a lo mejor hayas elegido un perfil en un momento porque era afín para tu marca, pero con el tiempo puede ser que sus valores hayan cambiado o incluso a donde quiere ir la marca también ha evolucionado y tienes que ir pues cambiando ese pool y ir día a día moviendo y buscando perfiles nuevos. Es muy importante en los perfiles analizar no solo el contenido pagado que suben, que publican para ver pues con qué otras marcas se identifican, que eso también puede decir mucho de ellos, o si son demasiado publicitarios y trabajan con demasiadas marcas sin ningún criterio, que eso puede ser algo que a la comunidad pues le haga dudar de ese perfil, sino también es importante mirar el tipo de contenido unpaid que hacen, ¿no? Y porque eso también hace ver un poco realmente lo que les gusta. Cuando un influencer sube contenido sin que haya nada pagado por detrás, es que realmente cree en esa marca y le gusta esa marca. Entonces ahí te da un poquito un dato de esa persona y de sus gustos y de sus valores.
Como comentábamos, es muy importante el tener un squad abierto para irlo cambiando según el momento del cliente y, por supuesto, es muy importante analizar los influencers con los que has trabajado, que te hayan funcionado para seguir trabajando con ellos y establecer una relación a largo plazo, que eso también da mucha más credibilidad en las activaciones de marca. Lo que también nos hemos dado cuenta con el tiempo y con nuestra experiencia trabajando con diferentes marcas es que a los influencers les gusta mucho el que la marca sea parte de su vida, por así decirlo, que les den experiencias de marcas, que no nos limitamos a darles un producto o X para que promocionen, sino que sea como una familia. Pues poder de algún modo invitarles a eventos, a vivir experiencias, a que formen parte de su día a día, estar presentes pues a lo mejor en su cumpleaños o en un momento especial de su vida. Eso hace al final que el influencer se sienta más identificado con la marca y la sienta parte de él, ¿no? Por así decirlo. Como learnings así resumidos, lo que hemos dicho todos, hay que prestar especial atención y cuidado en la selección de perfiles, prestar mucha atención a qué suben, cómo lo suben y que realmente se identifique con los valores de la marca en la que quieres que trabajen, tanto su contenido pagado como orgánico. Es también muy importante a la hora de trabajar con ellos, por supuesto, les damos unas guidelines para que no haya ningún riesgo y que todo el contenido, obviamente, antes de publicar siempre va a ser preaprobado por cliente, no se publica nada que sea pagado que no haya pasado antes por aprobación nuestra para evitar esos riesgos que pueda haber, pero es muy importante guiarles y darles un brief con mensajes claros y directos y no briefs demasiado largos o enrevesados, sino ir a foco para que tengan claro qué pueden hacer y qué no, pero al final también es muy importante confiar en ese perfil y dejarse un poco asesorar por él porque mejor que él no conoce nadie a su comunidad. Entonces también, aunque nosotros le queramos guiar a él, él también nos puede decir qué día le funciona mejor un contenido, qué contenido le funciona mejor y así entre los dos hacer un contenido adaptado para sus seguidores y que sea un contenido que tenga éxito, que al final es lo que buscamos. Como DUS de trabajar con los influencers, como os decíamos, estudiar muy bien al influencer, estudiar muy bien a su público, porque es también muy importante, a lo mejor nos encaja muchísimo un perfil y luego vemos que va a un target, a una audiencia que no es la nuestra, pues obviamente no tenemos que trabajar con ese perfil, hacerle sentir parte de la familia para que al final el contenido que haga no sea porque lo haga porque sea pagado, sino porque realmente cree en la marca y confía en la marca y forma parte de ella. Valorar su trabajo, dejarnos guiarnos por ellos y ese feedback bidireccional que os comentaba ahora mismo, ¿no? Para que sea un contenido pues, que tenga éxito. Y como lo que no se debería hacer, pues al consumidor cada vez le gusta menos el postureo que puede haber hace unos años en redes sociales. Cada vez la gente quiere y le gustan los perfiles que son más naturales, que muestran su día a día de un modo pues como puede ser esa persona, ¿no? Como puede ser el seguidor que le está viendo. Entonces evitemos el contenido demasiado fingido o impostado. Los briefs, como os decíamos, que sean lo más sencillos posibles para que el contenido parezca lo más orgánico posible, dentro de que obviamente es pagado y tiene que quedar claro que es pagado. Y los timings en el marketing de influencia no se puede forzar todo tanto como otro tipo de campañas. Al final, el marketing de influencia es algo muy vivo, que lleva unos timings muy abiertos y eso pues tenemos que respetarlo. Y hasta aquí sería un poco nuestra experiencia del día a día trabajando tanto con marcas como con influencers. Mariana, estás en mute. No te escuchamos. Disculpad, perdón. Ahora, ¿no? Ahora perfectamente, gracias. Bueno, pues os estaba dando las gracias a todos por las intervenciones tan estupendas e interesantes que habéis realizado en un tema de actualidad y que nos viene fenomenal a todos. Mi nombre es Mariana Espata, yo soy miembro de la Junta de Gobierno de la British Chamber y también directora de grandes cuentas de la empresa Hays en el área EMEA. Voy a dar paso al turno de preguntas para nuestros asistentes que, bueno, han trasladado alguna para cuestiones que les han surgido durante vuestra intervención.
Mientras tanto, si os animáis a hacer alguna más, pues tenemos el chat abierto de momento, aunque vamos justitos de tiempo. Vale, estoy viendo que Santiago Ginari, bueno, primero os felicita a todos y os pregunta si podrían los influencers asimilarse a una persona expuesta políticamente. Y en ese caso, ¿qué controles, disculpad que se me ha ido, qué controles debería una empresa implementar para gestionar dicho riesgo? Pues en realidad existe el caso también de que el influencer sea una persona políticamente expuesta. Y en realidad tienen a veces un perfil tan alto, tan amplio, que hablan de todo tipo de temas, que se puede considerar al mismo nivel de una persona políticamente expuesta. Pero nuevamente, la empresa no puede controlar lo que hace el influencer, porque no es que están contratando a un modelo, a una persona que no tiene voz. Es más, se contrata al influencer específicamente por la voz que tiene, porque a la marca, a la empresa, los valores de esa marca o empresa les parece relevante, les parece importante las cosas que habla esta influencer, cómo se expresa, los seguidores que tienen, que obviamente si esta persona habla de todo tipo de temas, a los seguidores les gusta que esta persona hable de todo tipo de temas. Por ende, la empresa no puede realizarle un control al influencer, sino que simplemente lo que nosotros recomendamos es tener una idea y tener una visión completa de este influencer para entender antes si lo que hace el influencer, de lo que habla el influencer, es algo que vaya con su marca, con su producto, con su servicio. Estupendo, muchas gracias. Relativo a esta pregunta, a mí me surgía una para saber qué tipos de procedimientos forenses preventivos sugeriríais para mitigar este tipo de riesgo que puede tener el influencer para la compañía. Sí, gracias, Mariana. Yo creo que, como dije anteriormente, creo que lo más importante es establecer pues, una política y las compañías deben establecer una política de preventiva, ¿no? Yo creo que al final hay que ser preventivo y no tanto detectivo e investigativo, que cuando hay que investigar, Mariana, pues hay que investigar y pues ahí están los procedimientos de investigaciones internos y externos que las compañías tienen que hacer. Pero la parte preventiva es fundamental y para tal fin yo creo que lo más importante primero es entender el perfil actual y pasado del footprint del influencer. Es decir, no nos basemos solamente en lo que pasa hoy, sino también tenemos que analizar con herramientas forenses y con analíticos avanzados, pues toda la información que puede existir en las redes sociales. Y para tal fin, pues hay herramientas que lo permiten bajar y, repito, y analizar. Después, un tema también muy importante es verificar los acontecimientos relativos en el ámbito nacional e internacional. Es decir, al final hay mucha información de inteligencia, tanto local como internacional, que te permite también analizar, Mariana, pues toda la parte reputacional de ese influencer. Es decir, hay información que nos permite también, repito, búsquedas de aspectos reputacionales. Y con eso, lo que, como bien comentaban nuestros colegas de Omnicom, lo importante, pues si lo he apuntado aquí, es pues establecer la cultura, establecer los valores de la marca y establecer una matriz de riesgos que diga, bueno, son los riesgos que tengo, que existen y cómo los voy a mitigar. Pero desde la óptica forense existen metodologías, analíticos avanzados que nos permiten identificar, repito, pues conductas o patronos que puedan poner en riesgo, que ojalá no sea así, como bien comentaban nuestros colegas de Omnicom. Aquí, pues ojalá los riesgos sean los menores, pero no estamos ninguna empresa pues exenta que algún riesgo pueda acontecer, y para eso el uso de analíticos, el uso de herramientas avanzadas de minería de datos forenses nos permite analizar este tipo de posibles comportamientos presentes y pasados. Estupendo, muchísimas gracias, Ignacio. Pues respetando la puntualidad británica, te vuelvo a ceder la palabra para que procedas al cierre del webinar. Gracias. Pues muchas... ¿Me escucháis?
Sí, fenomenal. Pues muchas gracias. Yo creo que la verdad hemos tocado, a mí me gusta mucho apuntar cuando hago webinars de todos los temas que se han comentado y ya me he pasado la página. Pero yo diría dos cosas, ¿no? Para cerrar. Yo creo que el tema de saludable, la parte que también comentabas de marcas honestas, ¿verdad? En el mundo de la connivencia, creo que es fundamental. La vida offline también es un tema también que creo que es importante. Nosotros nos basamos, o creo que tenemos la sensación de que todo está online. La vida offline, como también han comentado nuestros colegas de Omnicom, creo que es un tema fundamental. Y lo que yo dije al inicio de mi presentación, yo creo que al final en este mundo pues los riesgos están, pero los riesgos están ¿para qué? Para gobernarlos, para gestionarlos, para que haya su prevención, su detección y su respuesta a esos riesgos. Y lo importante es, como comenta muy bien Omnicom, los influencers es una gran estrategia de marketing, como comentamos, es un actual escenario comercial, tenemos que apoyarnos, son grandísimos profesionales, como bien comentaba, creo que fue Mónica y Susana, son grandes personas, por supuesto que sí, y así tiene que ser, las compañías así lo tienen que considerar, así tienen que utilizar empresas como Omnicom para apoyarles, pero los riesgos están, o sea, lo que poco podemos pensar es que riesgos pues no existen, ¿no? Y para eso, pues repito, creo que hay que analizarlos, hay que gestionarlos como cualquier riesgo y seguir adelante, utilizar la marca, utilizar el valor de la marca, los stakeholders de la marca estar todos alineados a que no haya nadie que pueda contaminar, ¿verdad?, esa cadena de valor de la marca empresarial. El influencer cada vez más va a tomar una representación importante y como tal, nuevos riesgos, nuevos entornos de hacer negocios, hay que gestionarlos, hay que analizarlos, hay que gobernarlos, hay que monitorearlos y hay que responder ante los mismos, ¿no? Eso es un poco mi mensaje, pero creo que las estadísticas, Mariana, son claras. La evolución de las ventas es clara, el negocio de los influencers es claro y hay que apoyarles, hay que apoyar a las compañías y hay que apoyar sobre todo la marca, porque el valor de la marca es muy importante y hay que tratarlo pues, de una manera totalmente corporativo y no dejarse también pues, pensar que no pasa nada porque hay cosas que pasan, desgraciadamente, y hay que gestionarlas, ¿no? Ese es un poquito el mensaje que les quería dar para finalizar en tiempos británicos, Mariana, como comentas, en estos creo que 2 minutos que nos quedan. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Entiendo que, bueno, pues si surgiera alguna otra pregunta, pues estaréis en privado, ¿no?, disponibles para poder responder o aclarar cualquier otro tema, pero veo que no hay más preguntas. Muchas gracias. A vosotros, buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Gracias, Muchas damos por tardes. finalizada. Adiós. Gracias. Hasta Gracias. luego. Adiós.